Me atrevo a hacerle esta pregunta porque usted le he escuchado decir en más de una oportunidad que lo primero que usted se pregunta cuando escribe un libro es ¿para qué lo escribe? Que es una pregunta que nunca había escuchado de un escritor, porque se supone que los libros se escriben porque se escriben. ¿Por qué escribió usted este último libro? Mira, yo creo que cuando un escritor empieza por preguntarse para qué va a escribir un libro, en este caso específicamente una novela, esto tiene que ver con un fenómeno que es muy importante, que es la intención con la cual va a trabajar un determinado asunto. Eso a mí por lo menos me orienta mucho y sobre todo me dice el trabajo que voy a realizar, cuál va a ser el sentido que va a tener, cuál va a ser el propósito que va a tener. Después vienen resto de preguntas que pueden ser muy importantes, como es cómo vas a escribir esa novela, cuál es la estructura de la novela, cuál es el lenguaje, cuál es la perspectiva, es decir, toda una serie de elementos técnicos, si vas a adjetivar más, adjetivar menos, las perspectivas de los personajes, en fin, toda una serie de elementos que componen el proceso creativo de una novela. Pero este es previo a ese proceso creativo y para mí es muy importante. En una novela como Personas Decentes, yo quería hablar un poco en un sentido conceptual de los destinos irrealizados de Cuba. Y por eso mezclo dos historias. Una historia que tiene que ver con un personaje real que existió y vivió en La Habana en 1910, fue el hombre más famoso de La Habana, un proxeneta, y una historia que ocurre en el 2016, en un momento muy especial de la historia de Cuba, reciente, cuando el presidente Barack Obama viene a Cuba, se hace el concierto de Rolling Stone y hay todo un movimiento en la ciudad de La Habana. Y junto con eso quería hablar del fenómeno de lo que fue la persecución, la marginación de intelectuales, sobre todo en los años 70, porque no fue exclusivo de los años 70, pero fue mucho más agudo en ese periodo, pero no desde el punto de vista de las víctimas, sino desde el punto de vista de los victimarios. ¿Quiénes habían sido estos personajes? ¿Cómo habían actuado? ¿Con qué pretextos o con qué razones o con qué convicciones habían actuado? Y entonces a partir de ahí decidí escribir ya esta novela. El Abominable existió entonces. El Abominable es una suma, este personaje que se llama Reinaldo Quevedo, el abominable Reinaldo Quevedo, que es el que aparece muerto en las primeras páginas de la novela y convoca a que Conde pueda hacer una investigación. Y después puedo hablar de esto, las dificultades que tengo para encontrar un motivo para que Conde investigue. Este personaje es la síntesis de varios de esos personajes que existieron, fueron reales y que en el año 2004, 2005, de pronto empezaron a aparecer en los medios cubanos como si nada de aquello hubiera ocurrido. Y eso provocó una protesta por parte de un grupo de intelectuales. Fundamentalmente, aquello se resolvió por vía de correo electrónico. Todavía no existían otros medios como los grupos de WhatsApp y estas cosas que existen ahora. Las redes sociales no tenían la misma dimensión que tienen ahora. Y fue una respuesta de esta comunidad literaria y artística cubana a un periodo muy gris de la cultura cubana en la que estos personajes aparecieron. Pero Quevedo es un ser creado con unas dosis de maldad muy marcadas, porque yo quería que este personaje tuviera ese perfil abominable que tiene. Odiarlo, que el lector Sí, que el lector lo rechazara y que desde el principio, porque muchas veces con personajes que yo trabajo, víctimas o asesinos, resulta que puede haber incluso una cierta empatía por las circunstancias que lo llevaron a uno a ser víctima y los otros a ser victimarios. Aquí mismo en esta novela, al final, lo sabrá el lector, hay un personaje que ha hecho algo y es un personaje que es difícil de condenar. Y el propio Mario Conde siente que ha llegado a una verdad que le duele. Pero siempre estas novelas son una búsqueda de una verdad o de varias verdades y hay que develarlas al final. Yo quería preguntarle por el propio título, ¿no? Personas Decentes. Porque a mí me pareció que en un sentido es como un contratratado de la decencia, porque bueno, Personas Decentes
puede ser tomado, y en efecto es una parte del libro en un sentido irónico, porque las personas que se muestran como decentes, cuando se las mira de cerca, son las más indecentes, de acuerdo a lo que convencionalmente se llama decencia. Pero Sí, claro. también hay otra cosa que, bueno, Conde tiene un sesgo filosófico, y creo que aquí hay una pregunta sobre la decencia. Cuando hay una pregunta sobre si matar a un hombre puede ser algo trascendental que modifique a alguien, y si alguien puede ser una buena persona habiendo matado, incluso si alguien, porque Giannini era una persona muy querida, Sí. entonces, y sin embargo era un proxeneta. Es cierto que en su época es posible... Perdóname, un ídolo indecente. Claro. Sí. Entonces, usted se pregunta, no baja línea, creo que ahí usted filosofa sobre la indecencia. Aquí hay un rejuego entre distintas actitudes éticas de las personas y determinadas acciones que hacen las personas en momentos específicos de su vida que pueden llevarlo a romper determinados equilibrios éticos. Yo siempre digo que el mundo, si todo el mundo cumpliera, existe un contrato social que es el que permite que no nos vayamos matando unos a los otros por la calle. El chofer que se adelanta y hace una barbaridad, a uno le dan ganas de matarlo, pero uno dice, bueno, y sabe que no puede matarlo. Hay veces que matan a un chofer, ¿sabes? Sí. Eso pasa también a veces. Sí. Y existe ese contrato social que yo digo que si se cumpliera, por ejemplo, en uno de esas estructuras de comportamientos que puede ser, por poner el más conocido, los 10 mandamientos, no matarás, no envidiarás, no robarás, en fin, el mundo funcionaría mucho mejor, mucho mejor. Pero son muy pocas las personas que cumplen los 10 mandamientos, como ustedes saben. Y en este caso, aquí hay un personaje que siempre ha sido una persona decente, y yo necesito que siempre sea una persona decente, que es Mario Conde. Claro. Mario Conde, la decencia, su decencia, le da la estatura ética para poder juzgar a esos indecentes con los que se va encontrando constantemente. A diferencia de la novela policíaca que se escribía en Cuba hace 30 años, en la que siempre los malos eran o agentes de la CIA o contrarrevolucionarios internos y eran muy malos y tal, en las novelas mías muchas veces son personajes que tienen una cobertura de iluminados y de poseídos por determinadas estructuras del poder. Un jefe de empresa, un viceministro, este señor que fue un dirigente de la cultura, en fin. Y se demuestra que son realmente los más indecentes, También en esta novela, como está el fenómeno de la prostitución, era algo que a mí me interesaba. El personaje que cuenta esa historia del pasado es un teniente de la policía, un personaje de ficción que se mueve alrededor de un personaje real, en una historia real y en un contexto real, que es ese mundo de la prostitución de principios del siglo XX en Cuba, los primeros años de la República. Y este hombre que se considera una persona decente entra en este mundo y empieza a resbalar sin cometer grandes indecencias, pero él mismo se va cuestionando su propia decencia y se va acercando a un mundo que fue siempre y siempre sigue siendo considerado, porque es así, como un mundo indecente, que es el mundo de las prostitutas, el mundo de la prostitución. Pero yo me pregunto, cuando una mujer se prostituye, es decir, que vende lo único que tiene para sobrevivir, ¿tenemos derecho a juzgarla como una persona indecente? Es muy complicado, y creo que esa complicación que yo trato de mostrar en la novela, las novelas no tienen que darle respuestas a todos. No, claro. No es un ensayo filosófico, no estoy diciendo la vida es así o un tratado científico, el mundo se creó de tal manera. Las novelas proponen mirada a la realidad, que muchas veces con lecturas como la que tú acabas de hacer se complementan, y eso es importante. Yo creo que si lo que yo digo no tiene un efecto o una contraparte o una reflexión por parte del lector,
pues no se ha completado realmente el ciclo de lo que es la escritura de una novela, que es una obra de ficción que se escribe con fines estéticos y que trabaja con recursos artísticos. Eso es para mí muy importante y tener ese tipo de miradas que pueden ser incluso a veces contradictorias con respecto a la del autor, pues yo creo que es muy válido y es muy necesario. Claro, en todo caso el problema nadie condena, supongo, a una prostituta, el tema es la explotación que hacen de la prostituta. Pero no, es que las prostitutas han sido condenadas como mujeres indecentes, porque los hombres que la utilizan son los primeros que las han condenado como mujeres indecentes, como personas indecentes. Eso es una cuestión histórica y que llega hasta el presente. Y muchas veces no se busca el origen de por qué esa persona llegó a este estado. En los últimos años, ustedes lo saben, se pusieron de moda esas mujeres del este que venían en Europa y ejercían la prostitución. ¿Por qué venían? Porque venían de una condición material terrible, venían buscando una vida mejor y las aprovecharon, las engañaron, las prostituyeron y bueno, son al final siempre ellas las víctimas. No, además me parece que hay una pregunta que se hace el libro, que está explícita en una frase que dice, bueno, tiene una ética de delincuente. Porque generalmente uno piensa que la decencia es la que se ajusta a una ética y que esa ética es universal. Claro. Pero evidentemente no lo es, ¿no es claro. así? Me parece que eso es una pregunta que está implícita en el libro y que es bastante inquietante, porque... Mira, esa ética del delincuente es muy común. Bueno, acuérdate que en la literatura está el ladrón de los guantes blancos, claro. Todos estos personajes que cometen actos delictivos, pero son personajes simpáticos, atractivos. Pero en la realidad ocurre, por ejemplo, te cuento una historia de la realidad. En mi casa una vez se robaron algo. Y había un compañero mío de juego, ya en esa época era un hombre, y pasó por frente de la casa y mi mamá le dijo, oye, me has robado esto. Y él cogió y se fue, y regresó como a las 2 horas con el objeto. Fue a buscar a los que se lo habían robado, dijo, en esa casa no pueden robar, porque él había prácticamente crecido en mi casa. Entonces tú dices, bueno, que también se ha pasado la mayor parte de su vida preso, este hombre que es un delincuente, cómo tiene una ética dentro de la delincuencia, y eso es muy común. Y a veces los escritores, los artistas manipulamos esa relación. Ahora yo recientemente volví a ver las 3 películas del Padrino, y un personaje como el Michael Corleone está tan bien construido que uno llega a simpatizar con un tipo que es un demonio. Cómo la capacidad artística puede poner al espectador en una situación de juzgar la decencia o la indecencia de una manera afectiva, y esa ética del delincuente por supuesto que existe. Los parámetros éticos se van cambiando, especialmente en los últimos tiempos, pero variando de alguna manera. ¿Se puede hacer alguna comparación con las utopías? Que mientras cambian los parámetros éticos, también cambian las utopías. Yo creo que sí, que todas las sociedades han evolucionado y en los últimos 100 años el mundo ha cambiado a una velocidad sencillamente extraordinaria. Imagínate, por ejemplo, en la época de Yarini, en 1910, no existía la radio. 10 años después existe la radio, 20 años después existe la televisión, 20 años después el hombre va a la luna, 20 años después internet. Esto es una velocidad de las transformaciones y en un siglo donde ocurre un proceso tan importante de carácter histórico como fue la Revolución Rusa, la creación de un Estado socialista, de un campo socialista después de la Segunda Guerra Mundial, y también el fascismo se presenta como una utopía. Recuerda que esto también es importante, porque y hay una novela magnífica de Vasily Grossman que se llama Vida y Destino, el gran escritor ruso, marginado, que murió en el ostracismo, en fin, donde habla de cómo esas dos utopías se parecen mucho más de lo que aparentemente tenían en común. Y bueno, creo que
el fracaso de esas utopías pues ha provocado también el desgaste de las esperanzas y las ilusiones, las maneras de entender el futuro. Yo leí recientemente, como tanta gente, por ejemplo, la trilogía de Harari y sobre todo el libro 21 lecciones para el siglo XXI. Y realmente estamos ante disyuntivas sociales, económicas, políticas y éticas muy grandes. El futuro nos va a enfrentar a decisiones como, por ejemplo, quién muere y quién no muere. Porque va a haber estos avances científicos que van a hacer que tu juventud sea eterna. Pero ¿qué significa eso? Significa que para tener esa juventud eterna tienes que tener dinero para pagarla. Claro. Y los que viven en una villa miseria, esos morirán. Y serán prescindibles, porque esa es otra cosa. Cada vez más la sociedad se tecnifica, y en la medida en que se tecnifica sobran manos de obra. O la utopía china. Vi hace poco un documental que se desarrollaba en una ciudad industrial china. La forma de vida de esas personas que viven en ese lugar y cómo trabajan es el nivel de deshumanización más grande que he visto. Eso superó todas aquellas imágenes que teníamos de Dickens y de Solá, de las minas francesas y los obreros llenos de carbón, los niños trabajando, cargando carbón en las afueras de Londres. Bueno, pues esto lo supera completamente. Es decir, que estamos en un momento en el que, y ese puede ser el modelo del futuro, es lo más terrible, porque en estos momentos es el modelo más exitoso, ese modelo chino, porque han mezclado lo peor de dos sistemas, lo peor del sistema capitalista y lo peor del sistema comunista. Y bueno, así vamos, y así nos vamos complicando la existencia y se va complicando el futuro de la humanidad. Yo quería preguntarle por Mario Conde. Vamos a la novela. Si no me equivoco, la novena. La novena novela protagonizada por Conde. Yo veo que Conde le va ganando espacio. Cada vez escribe más. Sí. Me pregunto cuál es el destino de Conde, si usted lo tiene previsto. No completamente. Lo que, a ver, hay una novela de las primeras que se llama Máscaras, sí. En la que aparece un relato escrito por Conde. Él se encuentra un personaje que fue una de las víctimas de Reinaldo Quevedo, y le cuenta toda esta historia desde el punto de vista de las víctimas, que lo entusiasma, y él escribe un relato y aparece en esa novela. Después, más recientemente, en La transparencia del tiempo, hay toda una serie de viñetas, sí, del paso del tiempo hacia atrás, alrededor de unas vírgenes negras, y una reflexión sobre la relación del hombre y la historia, que están escritas por Conde. Y en esta novela aparece toda una novela escrita por Conde, toda esa novela que se desarrolla en 1909, 1910, con un personaje que es Arturo Saborito en primera persona, está escrita por Conde. Está escrita por él, claro. Entonces, y Conde ha ido avanzando en su manera de entender el mundo, en su forma de comportarse en la sociedad, pero también porque ha ido envejeciendo. En las primeras novelas tenía 35 años, ya en esta tiene 62. Y no sé realmente de manera puntual cuál será el futuro de Conde. Lo que sí he pensado es que cuando decida escribir la última novela de Conde, será una novela escrita por Conde. Eso es lo que he decidido, que él escriba su última novela. Va a ser como una despedida en algún momento, no sé cuándo, espero que se demore un poquito. ¿Cuánto de Conde tiene Padura? ¿Cuánto es uno y cuánto es otro? Mira, eso es una relación que se ha vuelto un poco paranoica. Sí, porque hace un tiempo yo estaba en un lugar en España y empecé a contar una historia de algo que me había pasado, y cuando llevaba como 3 o 4 minutos hablando me di cuenta que era una historia de Conde y la estaba asumiendo como mía. Y Conde también se va apropiando de historias mías descaradamente. Toda la historia que aparece aquí al principio de Motivito,
con la placa, este disco medio artesanal, gracias al cual Conde oye por primera vez Harder Night, es una historia personal mía. Así exactamente pasó, y Motivito se llamaba Motivito, y el primo de Conde que llega, que se llama Juanito, es mi primo Juanito. Entonces, pero bueno, lo fundamental es que Conde es un hombre de mi generación, con una perspectiva muy de esa generación, con una serie de gustos, afinidades que son muy cercanas a mí, el gusto por la literatura, el béisbol, la relación con los amigos, pero Conde tiene su historia, su biografía y su vida personal, y yo tengo la mía. Yo soy un escritor, y Conde, bueno, fue policía, después compra y vende libros viejos, ahora está una especie de guardia de seguridad en un negocio de uno de sus amigos, tiene su grupo de amigos con sus características específicas, pero todo esto está en un proceso que lo más importante es que Conde me presta sus ojos para yo mirar la realidad cubana, y desde la perspectiva de Conde yo hago este intento de una crónica cercana, una crónica íntima de lo que ha sido la vida cubana en estos años, porque fíjate que los libros van avanzando en el tiempo y se van contando historias que, si las vas entrelazando, pues vas a tener una especie de cronología comentada de los acontecimientos ocurridos en Cuba desde antes de la crisis hasta el presente. ¿Solamente te prestan los ojos para ver esa realidad cubana? O, por ejemplo, yo en una de las cuestiones que noté en este libro es que hay mucho, por ejemplo, de miedo y de felicidad, de cosas intrincadas y... Sí. Sí, hay muchas sensaciones, muchos comportamientos, muchas respuestas ante la realidad que yo expreso a través de Conde. Incluso hay cuestiones que son muy íntimas y que están muy codificadas en las novelas, y solamente los que conocen esos códigos pueden entender que lo que le está pasando a Conde tiene que ver con el escritor que está detrás de Conde. Conde es un escéptico, es un desencantado, ¿no? Que creo que es un escepticismo y un desencanto que también son suyos, porque bueno, digamos, dicen de los optimistas que son pesimistas mal informados, ¿no? Si uno está informado y entiende cómo es el mundo, por más positivo que sea, es difícil ser optimista. Ahora, ese desencanto de Conde no permanece idéntico a sí mismo, no permanece en una edad, sino que va creciendo y desarrollándose junto con usted. Es un desencanto generacional, es un desencanto particular, es un desencanto de época, tiene que ver con bueno, que el fascismo también es una utopía y ahora parece plantearse como eso, pero ya no están las utopías que corresponden a su generación, bueno, que también es la mía, ¿no? Mira, has anotado todas las razones del desencanto de Conde. Hay razones de época, hay razones generacionales, hay razones personales, y lo que te puedo decir es que es un desencanto y un pesimismo históricamente justificado. Es decir, han ocurrido toda una serie de acontecimientos para que ese pesimismo de Conde pueda existir y pueda manifestarse. En su caso, como es un personaje literario que vive en el espacio reducido de una novela, pues uno hiperboliza un poco determinados sentimientos para poder comunicarlos al lector. Pero creo que su experiencia generacional es una experiencia generacional muy común, una generación que yo siempre he dicho que creo que posiblemente sea la mejor generación y la mejor preparada que ha existido en la historia de Cuba. Es una generación mayoritariamente universitaria. Mis amigos son médicos, odontólogos, geólogos, cibernéticos, matemáticos, arquitectos, ingenieros, biólogos, en fin, hasta filólogos, como yo hay en mi generación, que somos los más inútiles que te puedas imaginar para una sociedad, aunque de vez en cuando somos importantes, pero bueno, no tanto. Y fue una generación que trabajó mucho, que se sacrificó, que incluso mayoritariamente creyó en un proyecto social y en un momento determinado se encontró con las manos vacías.
no es para nada casual, aunque haya sido la oportunidad mía personal. Yo trabajaba en un periódico en los años 80 y durante 6 años prácticamente no pude escribir literatura. Estaba todo el tiempo absorbido por el trabajo periodístico. Escribía largos reportajes como el que escribí sobre la historia de Yarini. Y cuando salgo, decido por fin irme del periódico, empiezo a escribir. Es el momento en que puedo empezar a escribir. Esto ocurre en 1990. ¿Por una decisión tuya? Por una decisión mía, sí. Me pude ir del periódico y pasar a trabajar en una revista cultural, donde tenía mucho más tiempo, era el jefe de redacción de la revista cultural, escribía un trabajo cada 2 meses y bueno, revisaba los trabajos de los colaboradores y tenía más tiempo para poder escribir, y ahí es que escribo Pasado Perfecto. Pero esto ocurre justamente en el año 1990, el momento en que se produce la implosión de la sociedad cubana por ya prácticamente la desintegración de la Unión Soviética, que ocurre un año después. Viene todo este periodo de crisis. Y el hecho de que yo haya empezado a escribir estas novelas viviendo en crisis y con una incertidumbre de futuro tremenda y con una enorme cantidad de carencias que tuvimos en esa época porque faltó todo, pues por supuesto permea mi percepción de la realidad y yo se la transmito al personaje de Conde. Es decir, Conde escribe de una derrota porque ha conocido la derrota y su pesimismo tiene, como te dije, una justificación histórica y social muy concreta. No, perdón. Dale. No, iba a decir que también ahí, como en el tema de la ética, hay una contradicción. Porque, bueno, digamos, usted es pesimista, pero para levantarse de escribir todos los días un libro de 450 páginas, como es este, hay que tener una cierta fe en algo, que no sé, que... Sí, ¿no? Mira, hace unos días, y pude haberlo dicho anoche aquí en la Biblioteca Nacional, hace unos días estaba en el Festival de Cine y Literatura de Biarritz, que es un festival dedicado a cine y literatura latinoamericana. Y hice una presentación en un salón de un espacio, de un casino, un salón muy grande, donde caben alrededor de 250 personas. Pues había 380 personas, gente de pie por todas las partes, y dije algo que hubiera, te digo, podido repetir anoche aquí en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Cuando uno ve que hay tantas personas que se movilizan, vienen, invierten su tiempo para ver a un escritor y oír a un escritor hablar de literatura, eso le da un aliento a uno de que no todo está perdido, de que todavía existen gente que tienen sensibilidad y tienen necesidad de consumir algo que no sea una zapatilla o una marca de cualquier cosa. Y eso creo que me ayuda mucho. No todos los escritores tienen la fortuna de tener una sala llena en sus presentaciones, pero yo he trabajado mucho en estos años y esa es una de las recompensas que he recibido. Me he levantado todos los días a las 6:30 de la mañana para empezar a trabajar a las 7, trabajar hasta la 1 de la tarde, y cuando no estoy haciendo ese trabajo, estoy haciendo un trabajo como el trabajo de la promoción de los libros, una entrevista, otra entrevista, una intervención, una conferencia, y es muy gratificante para el escritor. Hemingway decía algo que es muy cierto: el novelista, en la medida en que avanza en su camino, se va quedando solo, porque el trabajo de la novela es un trabajo de soledad, esa historia del poeta que escribe en el café, esto y tal, eso puede todavía pasar en algún lugar, pero eso ya, novelista, imposible. La novela es un género que necesita una concentración, y para lograrlo, pues tienes que estar solo. Y yo paso la mitad del año solo y la otra mitad del año en una compañía, tal vez a veces exagerada. Ves personas todos los días, hablas con personas, y es parte del trabajo, y lo asumo muy responsablemente. ¿Alguna vez dijiste que sentías dolor cada vez que terminabas una novela? Siento un vacío que yo asocio a veces con la posibilidad de la muerte, porque una novela
es un mundo. Tú creas un mundo y si ese mundo no funciona, la novela no funciona. Eso pasa en muchas novelas que tú dices, coño, esta novela falla en algo y que fue incapaz de crear esa sensación de que tú entras en un mundo en el que tiene una lógica, tiene una coherencia, en el que tiene una correspondencia entre las actitudes de los personajes, los contextos, en fin. Y vives en ese mundo. Una novela como El hombre que amaba a los perros, por ejemplo, fueron 5 años de trabajo, 2 años de pura investigación, 3 años de escritura sin dejar de investigar, y investigando de cosas terribles, los procesos de Moscú, la traición a la República Española por parte de los soviéticos, la propia creación del personaje de Ramón Mercader como asesino, y estás metido en ese mundo y vives ahí dentro. Y cuando haces así y terminas el libro y sales de él, pues sientes un vacío, sientes una sensación de vacío que es un poco dolorosa, aunque sea un mundo tan pérfido como ese, porque has estado ahí y has habitado ese universo junto con esos personajes. Y siento esa sensación a veces de que he terminado y cuando uno termina, ¿qué pasa? Bueno, como dice el final de Conversación en la Catedral, ¿no? Bueno, y después uno se muere, ¿no? Y ya. Ahora, ¿se cura eso con otra nueva idea, con otro nuevo trabajo? Es un proceso que yo trato de no violentar. Hubo un momento en que yo terminé una novela y empecé a escribir otra muy próxima. Y tuve que detenerme porque me di cuenta de que no había salido del mundo de la novela anterior y que de alguna forma con otros personajes, con otra historia estaba escribiendo la misma novela. Y entonces por eso yo prefiero que entre una novela y otra hacer un trabajo para el cine, escribir un ensayo, dar unos cursos, hacer la promoción, y lo de la cercanía entre Como polvo en el viento, mi novela anterior, y Personas decentes se debe a que yo termino Como polvo en el viento en plena pandemia. Se publica en plena pandemia, hacemos la promoción en plena pandemia y seguíamos en plena pandemia cuando terminé de trabajar y no tenía nada que hacer. Y dije, bueno, pues empiezo a escribir. Entonces esta novela es un poco uno de los beneficios de la pandemia. Estábamos en Cuba sin poder viajar, bueno, esa promoción, esa entrevista que hicimos por teléfono seguramente fue en ese momento. Yo no pude venir a Buenos Aires, no pude ir a Madrid, no pude ir a ninguna parte porque estábamos todos encerrados y confinados y fue un momento terrible. En esta novela leí una frase que tiene que ver con esto y que alguna vez la había leído en alguna otra de tanta novela, que es sentarse a sudar las palabras. Es parte de ese... Sí, yo creo que uno tiene una responsabilidad cuando escribe y es una responsabilidad con el texto, con el lector, pero también con uno mismo. Yo siempre digo que cada una de las novelas que yo he publicado es la mejor novela que yo he sido capaz de escribir en ese momento. Y si no es mejor, ha sido por falta de talento, pero no por falta de esfuerzo. Todo mi esfuerzo está ahí. Y ese esfuerzo a veces va a empezar palabra por palabra de lo que dice. Yo tengo una novela que se llama La novela de mi vida, que es una novela muy importante para mí y su escritura fue muy reveladora de muchas cosas de la esencia, de la existencia del ser y de la espiritualidad cubana, que está pesada palabra por palabra, porque tiene toda una parte que se desarrolla en el siglo XIX, contada en primera persona en un falso estilo de novela romántica, porque tampoco le voy a traer a un lector contemporáneo un lenguaje de novela romántica, un lenguaje de novela cervantina. Eso sería demasiado exigente y demasiado abuso con el lector. Es un falso estilo de novela romántica, pero entonces ahí me obligó a pesar cada palabra, porque uno tiene que tener mucho cuidado con el contexto, la verosimilitud y la correspondencia del lenguaje, de las actitudes, de las informaciones con el contexto en que ubicas la historia. Y eso se decide palabra por palabra y hay que sudar palabra por palabra. Hablando de palabras, yo le quería preguntar, es una novela que tiene mucha adjetivación. Y la pregunta es, digamos,
los cubanos tienen una habla como muy sabrosa, muy condimentada. Creo que en el Río de la Plata somos más cortos en eso. Pero hay un cierto barroquismo en la escritura. Sí, sin duda. Carpentier decía que el barroco era natural de América Latina porque tiene que ver con la exuberancia. ¿Usted también lo piensa o es algo que le sale naturalmente? Mira, yo creo que, perdón, que eso es tan evidente en la cultura cubana, tan evidente en la cultura cubana. Recuerdo, por ejemplo, que de los escritores más importantes de la lengua en el siglo XX, hay autores como Carpentier, como Lezama Lima, como Guillermo Cabrera Infante, que más barrocos y más palabreros no podían ser. Más barrocos y más palabreros no podían ser. Eso, Severo Sarduy, es otro caso. Está en la cultura. Yo creo que, y depende mucho de esa mezcla tan dinámica, que es una mezcla étnica, pero sobre todo una mezcla cultural profunda que se produce en Cuba, que es un país hecho con diversas culturas africanas, diversas culturas europeas, con un componente chino, y todo eso, y en el trópico, en fin, todo eso da una exuberancia y nos gusta la comunicación, nos gusta hablar, y a veces mi esposa me dice, cuando yo estoy haciendo entrevistas como esta, pero no hables tanto. Digo, mira, es que yo cuando me enrollo a hablar, esto me gusta y trato de ser, a veces puedo ser excesivo, pero trato de ser explícito en mis reflexiones para ser mejor comprendido por parte de las personas que reciben lo que yo digo, ¿no? Usted dice que es su novela más policial. ¿Qué encuentra usted en el género policial? ¿Qué es lo que le posibilita? El género policial es un género muy amable, muy denostado durante décadas, a pesar de que hubo grandes personalidades en todos los ámbitos culturales. En el caso latinoamericano, los primeros que rompieron una lanza por el género fueron Borges y Bioy Casares. Entonces, ese género denostado, te digo, tiene una gran capacidad de poder estructurar las historias. Y a mí me gusta comunicar algo, contar algo. Y la novela policíaca, tú puedes escribirla de la manera que quieras, con la estructura que quieras, violando las normas que te dé la gana. Pero siempre tiene una lógica interna en la que hay una causa y un efecto. Y esa causa y ese efecto se convierten en una línea dramática en la que tú te mueves y te estructura una historia. Y eso es una de las cosas que me gusta de la novela policial. Yo considero que este libro es uno de los más críticos del régimen cubano. ¿Te permite eso también? Jugar con... Puede ser, sí, es un género que es muy propicio para la crítica, porque la novela policíaca, tú miras la realidad desde el lado más oscuro, desde el punto de vista de un crimen, que puede ser de muy diverso tipo ese crimen, y pueden cometerla personas de muy diverso origen y muy diversas relaciones sociales, pero siempre te comunica con ese lado oscuro de la realidad. Y de todas maneras yo sí tengo una, y por eso cuando me preguntan sobre Cuba, yo digo, mira, si me preguntas sobre Cuba, te respondo porque el culpable soy yo. Me gustaría más que me preguntaras de literatura y después hablamos de Cuba, porque mi novela tiene un fuerte contenido social, y ese contenido social pues muchas veces proviene de una mirada crítica con respecto a la realidad cubana. ¿Cómo ves la Argentina? ¿Cómo estás viendo en este momento Argentina y la región en general? No, mira, no me atrevo a hacer un diagnóstico en ese sentido y dar una opinión. Yo siempre digo, porque me molesta mucho que alguien vaya a Cuba, esté 5 días en Cuba y trate de explicarme Cuba, que pasa con mucha frecuencia. Porque hablas con las personas y vas teniendo opiniones distintas. Y yo creo que, o opiniones que pueden ser complementarias.
Yo pienso que para hacer un diagnóstico de una realidad hay que vivirla, porque las realidades tienen tantos niveles de complejidad que cada uno la puede leer desde ese nivel de complejidad y ser diferente. Entonces no me atrevo a hacer esos diagnósticos. En general en América Latina te puedo decir que es un momento muy raro, con altas y bajas en cuanto a las esperanzas. Vamos a ver qué ocurre con las elecciones en Brasil. Eso puede ser decisivo en un sentido o en otro. Brasil es Brasil, es un país que decide mucho en la economía y en la política latinoamericana, pero nada está seguro. Yo, por ejemplo, desde ese desconocimiento, yo pensaba que el referendo constitucional de Chile iba a ser fácilmente aprobado, y no fue aprobado. Es que yo no conocía suficientemente la realidad chilena como para tener la capacidad de hacer ese diagnóstico. Y eso es muy arriesgado en ese sentido, hacer predicciones. ¿Y Cuba entonces? A Cuba sí la conoces bien. ¿Cómo está hoy? Porque nosotros leemos este libro que es de hace 4 o 5 años, digamos. Pero sí, bueno, Cuba hoy está en un momento muy crítico. Después de este momento de gran euforia, de gran movilidad, vino el gobierno de Trump, recrudeció muchísimo el bloqueo. El bloqueo muchas veces se dice que es un pretexto, pero no, el bloqueo es real, también es real. Y vino la pandemia, se paralizó el turismo en Cuba, ahora apenas se está recuperando. La economía cubana ya venía en un estado casi catatónico. Ahora se ha hecho recientemente una unificación, una modificación cambiaria en Cuba, lo que ha provocado una enorme inflación. La de Argentina es pequeña con respecto a la de Cuba. Hay falta de todo. Falta la leche, falta el pan, faltan las proteínas, las medicinas, que es una de las cosas más terribles. Y esto está provocando, entre otros efectos, ha provocado protestas. Desde el año pasado ha habido protestas en las calles y sobre todo un efecto que es, yo creo que más duradero y que va a marcar más la sociedad cubana, y es un éxodo masivo de jóvenes. Se considera que en el último año fiscal por la frontera de los Estados Unidos han pasado 180.000 cubanos, casi 200.000. Y la mayoría jóvenes que han hecho el viaje desde Nicaragua, la mayoría cruzando toda Centroamérica, la ruta de los coyotes, para llegar a los Estados Unidos. Y el otro día, antes, cuando yo venía para acá, me acerqué a una cola de una línea aérea porque vi que había mucha gente joven con niños. Y me acerqué y les pregunté, iban para Nicaragua, iban entonces a tratar de cruzar toda Centroamérica con niños para llegar a la frontera de los Estados Unidos. Tu vida en La Habana sigue igual. Sigue en sentido Subaru vivió. Sí, sigue en sentido igual. Tengo mi Subaru Vivio del año 97. Un auto nuevo en Cuba es incomprable. Y para comprarme uno viejo, pues mantengo este viejo que tengo. Vivo en la misma casa. Ahí tengo a mi mamá. Tengo mi patio, un patio donde tengo frutas, cultivo plátanos, unos plátanos que son muy perversos porque se maduran cuando yo estoy fuera de Cuba. Me paso todo el tiempo cuidándolos, se maduran cuando yo estoy fuera de Cuba. Y el otro día hubo una pelea ahí en mi casa porque fue la repartición, yo estaba ya aquí, la repartición de unos plátanos que se habían madurado. Y entonces vienen los vecinos y mi mamá reparte, en fin, le encanta todo eso. Mira, trato de hacer una vida lo más normal posible, haciendo mi trabajo por el día, en las tardes pues atiendo ese patio, trato de hacer un poco de ejercicio, que es importante, y cada vez que puedo pues me reúno con mis amigos. Y si hay vino, pues tomamos vino, y si no hay vino, pues tomamos agua. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.